Venimos de una extensa jornada también en la Cámara de Diputados. Seguramente ha tomado mucho mate en esas horas el diputado Osvaldo Giancafilo, que está aquí a mi lado. Igual le convido uno si quiere. ¿Cómo le va, diputado? Buenos días. Buenos días a todo el equipo. Buenos días a la audiencia también. Bueno, cuéntenos un poco cómo llegó ayer, entiendo, ¿no? A Neuquén después de esa extensa jornada en el Congreso y cómo lo vivió usted, ¿qué le pareció? Bueno, en principio separar, ¿no? Lo que tiene que ver con la cuestión netamente político-partidaria. A nivel nacional, claramente ya se empezó a jugar el partido del 26 de octubre. Lo que lamento porque eso genera ante una ciudadanía que muchas veces no está empapada o tiene conocimiento sobre la realidad legislativa, y eso naturalmente es aprovechada por los actores que tenemos, que en algunos casos son especialistas en el arte del engaño. Nosotros ayer teníamos una sesión especial por dos temas. Uno era el de emergencia en discapacidad y otro era el de jubilaciones, sí, que tienen que ver con los vetos del presidente, ¿no? A dos leyes que habíamos sancionado. ¿Qué sucede? Ya nos hemos acostumbrado a que aquellos que gobernaron hasta el 10 de diciembre del 2023 meten temas por la ventana utilizando temas sensibles, como por ejemplo estos dos. Más allá de eso, que es lo que se pone en discusión muchas veces del quórum, claro, en mi caso encantado de dar quórum por jubilaciones y por emergencia en discapacidad. No dio quórum en primera instancia No, el miércoles. por supuesto, nunca. Y yo lo he manifestado siempre, en todos los ámbitos. Yo no me presto al juego ni de un lado ni del otro lado de la grieta. Hay que ser coherentes y fundamentalmente objetivos en lo que vamos a tratar, y no decirle a la gente que estamos preocupados por los jubilados, preocupados por los discapacitados, y después metemos libra, metemos cambio de usos horarios sin que tenga dictamen u otros temas que están más cerca de la política. Ahora, ahí está en una encerrona, ¿no? Porque decir no doy quórum también es, de alguna manera, acompañar a aquellos que buscaban ratificar el veto en jubilaciones y en discapacidad, que buscaban que no haya quórum. En realidad, la sesión tarde o temprano se va a dar, porque el veto lo tenés que tratar. Lo que yo no acuerdo, insisto, es que nos rasguemos las vestiduras hablando de jubilados y discapacitados, aprovechando muchas veces que la gente no conoce de cuestiones legislativas. Ayer había 9 temas en la sesión especial, que este es otro detalle, ¿no? Es una sesión especial, no ordinaria. Claro. Con lo cual, cuando vos hablás con los diputados que adherimos a que se convoque por dos temas sensibles como pero después desde atrás planteás incorporar 7 temas más que no estaban de alguna manera dentro del radar de aquellos que estudiamos los temas y los analizamos, tenemos una herramienta justamente de mostrar nuestro desacuerdo. Pero naturalmente, una vez que hay quórum, nosotros planteamos nuestra posición. Yo acompañé ayer la insistencia de la ley de emergencia en discapacidad. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que el anuncio del vocero presidencial llegó tarde. Lo hizo con la idea, lo hizo con la sesión en puerta, ¿no? Lo hizo con la idea de que de torcer la voluntad, ¿no? de los legisladores. Pero bueno, fue abrumador, ¿no? Nosotros logramos la insistencia con 2/3 y estuvimos sobrepasados, si querés, 8 diputados de lo que efectivamente necesitábamos. ¿Y qué pasó con el aumento de las jubilaciones? En su caso también acompañó la ley, es decir, en contra del veto. ¿Qué pasó? ¿Que faltaron los votos para que se pueda revertir esa determinación del presidente Javier Milei y finalmente no habrá aumento a las jubilaciones? Ahí hubo 2 votos que nos faltaron. El coeficiente sobre los votos estaban acá en la región, positivos. Porque Tania Bertoldi estuvo ausente y Agustín Domingo también. Sí, y además también hubo otros diputados de los bloques que empujaban estas leyes o insistencia. De hecho, yo también lo empujaba. Voté a favor de esto, que también estuvieron ausentes. O sea, digo, sí. A ver, nos faltaron 2 votos, ¿no? El coeficiente daba 162, tuvimos 160, creo que el gobierno se equivoca. Primero, esto no pone en riesgo el equilibrio fiscal, esto lo quiero decir, y está hablando un diputado... Claro, que es el argumento del gobierno. Está hablando un diputado que ha dado las herramientas al Ejecutivo, le ha dado gobernabilidad justamente para lograr ese equilibrio fiscal.
Y nada tienen que ver las cuentas que expresa el Ejecutivo con las que la Oficina de Presupuesto del Congreso, que es muy seria, los números son muy distintos. A ver, de pasar un bono de 70.000 pesos a 110.000 y el 7.2% de aumento al ingreso permanente tiene que ver con una historia que viene de enero del 2024, donde el Ejecutivo otorgó un aumento en ese momento del 12% cuando la inflación fue del 20,5%. Entonces, ese retraso es el que nosotros queremos corregir. Sí, debo decir que lo que trae y pone en riesgo el equilibrio fiscal, que yo me abstuve en esa votación la sesión anterior, es la moratoria, porque trae aparejada una reparación histórica. Sí. Viste que por ahí hemos escuchado a una expresidenta hablar en su momento, cuando el Congreso sancionó una ley parecida a esa, decir que era una ley de quiebra. Bueno, sí, el 82% móvil, y hablamos de Cristina Kirchner. Exactamente, es algo parecido a aquello, pero insisto, el bono no trae riesgo al equilibrio fiscal y tampoco lo trae el 7.2% de aumento. Bien, ¿por qué no la investigación en el caso Libra, si no considera que es importante que el Congreso también tome cartas en el asunto e investigue qué pasó con esa criptomoneda que promocionó el presidente? Estoy de acuerdo con el fondo de la cuestión, se tiene que investigar, pero ahí también y te agradezco la consulta, porque ¿qué sucede? El Congreso ya sancionó la resolución que da origen a la conformación de la comisión investigadora. 28 miembros. Nunca se pudieron poner de acuerdo en quién preside la comisión. Y aquí hay una contradicción política. Quienes gobernaron hasta el 10 de diciembre del 2023 tuvieron en sus manos, en el 2014, la conformación de la comisión investigadora por el caso Vudú. Vos recordarás el caso Chicone, sí, donde había una empresa vinculada directamente al presidente de la Nación que compró Chicone, ni más ni menos que la empresa que imprimía el papel moneda. El Congreso, ¿qué resolvió en aquel momento? El oficialismo acá, que no había elementos para un juicio político a partir de esa comisión investigadora al expresidente vicepresidente Amado Vudú. ¿Qué determinó la justicia? Condena y cárcel. Es un cuento un poco de nunca acabar, ¿no? Porque todo el tiempo quien tiene el manejo del Poder Ejecutivo, por más que en teoría no debería ser así, debería haber independencia de poderes, termina resolviendo sobre este tipo de cuestiones en el ámbito legislativo también. Pero ahora hay una diferencia, mira. El oficialismo no tiene mayoría. No. Con lo cual la comisión investigadora de esos 28 integrantes tenían todas las herramientas, porque eso incluye hasta interpelación de funcionarios, el que no quiera ir, tiene que ser buscado por la fuerza, puede ser buscado por la fuerza pública. Estaban todas las herramientas dadas. El punto cuál es, que no se pueden poner de acuerdo en quién preside la comisión. Si vos me preguntás a mí, si yo integrara esa comisión, yo le doy la presidencia al oficialismo. ¿Por qué? Porque yo lo que necesito en realidad es iniciar la investigación. Claro. Pedir la interpelación de funcionarios. ¿Está? Entonces, digo, las herramientas las tenían. Yo lo que no estoy de acuerdo es en que nuevamente sometan al cuerpo a una discusión que fue, ¿sabes qué? La modificación del reglamento. O sea, algo que no se había hecho nunca. Por eso digo, ¿es grave lo que pasó con Libra? Por supuesto que es grave. ¿Tiene que ser investigado? Por supuesto que tiene que ser investigado. La justicia tiene que determinar si está la comisión de un delito o no. Y el Congreso es cierto que también tiene que interpelar funcionarios. Ahora, hagámoslo bien. No hagamos política partidaria con esto, porque es ahí donde se producen, ¿viste? Esas discusiones de un lado y del otro que a la gente no le gusta. Sí, que termina siendo una sesión maratónica también un poco por las peleas de esta índole. Y todos quieren hablar. No, ni hablar. Escuchamos un minuto a Javier Milei, ¿puede ser? ¿Cómo no? Ahí tiene los auriculares. Lo tenemos, Tommy, ya para escucharlo al presidente de la República. Un Congreso secuestrado por el kirchnerismo, un Congreso que solo responde a sus propios intereses. Nos recordaron que ellos tienen una sola agenda legislativa: quebrar al Estado Nacional. Es sorprendente escuchar de parte de estos honorables legisladores kirchneristas que su festival de gasto es para frenar la crueldad de este gobierno. Bueno, en el comienzo de la intervención, esto ayer en el Cónsul de las Américas,
en el comienzo lo que dice Javier Milei es que el Congreso está secuestrado por el kirchnerismo. Le iba a preguntar si usted coincide con alguna de todas las afirmaciones y qué le genera ver al presidente hablar así de los diputados entre los que se incluye. No coincido en ninguna de las opiniones del presidente. Insisto, está hablando un diputado que ha dado herramientas para gobernar, o sea, ha apalancado la gobernabilidad desde el principio. Y también las herramientas para que se logre el equilibrio fiscal. No es solo mérito del presidente el equilibrio fiscal, es también mérito del Congreso que le dio las herramientas. Entonces digo, a ver, ni kirchnerista ni libertario, si él creyó que cuando lo acompañábamos en estas decisiones que se tomaron, y lo eran héroes. Éramos héroes. Sí, yo no fui el considerado de los héroes, no, más, claro. fui considerado rata, porque yo fui de los que no estuvo de acuerdo en algunas cuestiones que se plantearon en la original ley bases, por ejemplo. Donde luego sí, la pulida ley bases sí, es así. Claro, porque trabajamos en conjunto con el gobernador Rolando Figueroa y el ministro Medele lo que fue el capítulo de hidrocarburos, la ley 17.319, que todavía escucho a algunos hablar ligeramente. Perdón, el 70% del presupuesto neuquino se basa en lo que proviene de los recursos no renovables como los hidrocarburos. Entonces, la modificación de la ley que proponía el Ejecutivo, y allí directamente se vinculaba a cuestiones que tienen que ver con competencias que son provinciales a partir de la reforma del 94, somos dueños originarios de los recursos. De hecho, el gobernador Figueroa, mira, un dato histórico que por ahí, no sé si histórico, pero trascendente seguro. Hace poquito concesionó áreas petroleras ya no a un 12% del cobro de regalías, sino a un 15%. Claro. Y eso es producto justamente de esto. Digo, el presidente sobredimensiona algunas cuestiones, porque en realidad me parece que, a diferencia del kirchnerismo, ¿sabes qué está haciendo? Está generando una nueva narrativa. Sí. Entonces, dentro de esa nueva narrativa, trata de plantear cuestiones que son poco objetivas. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque en discapacidad, por ejemplo, el propio vocero presidencial ayer, o el miércoles, salió a reconocer que hay prestaciones de discapacitados o personas con discapacidad que hay que revisarlas y ajustarlas en favor de los discapacitados. Y por otro lado, ya sobre la tarde, noche, pidió la renuncia del administrador, del administrador de la Agencia Nacional de Discapacidad. Sí. O sea, en el marco de un escándalo también, ¿no? Por los audios que se filtraron de Diego Spagnolo, lo contábamos hace unos minutos, que un poco, digo, echar a la persona que está denunciando, o que al menos sin intención, porque se le filtró un audio denunciando corrupción hacia dentro de la agencia, y te pone en un trámite de decir, bueno, si yo echo a la persona que está denunciando, porque un poco estoy reconociendo que algo pasa. Exactamente, con lo cual esto que vos decís ratifica que la posición del Congreso en insistir con la ley de emergencia en discapacidad es cierto. Y ahí hay un elemento que yo pido, por favor, que a todas las autoridades nacionales que están involucradas en esto, de una vez por todas, resuelvan un tema que no es responsabilidad solo de esta gestión. Esto viene hace muchos años. Hace muchos años las personas con discapacidad y sus familiares padecen pasillos buscando eliminar la burocracia que existe. A veces están un mes y medio para utilizar una prestación, cuando están viendo claramente que se trata de una persona con discapacidad. Sí, primero habría que... Digo, la auditoría debería venir durante esa persona cobra la prestación. En cualquier caso, luego exigirle alguna recomposición o buscar la manera, pero quitarle la prestación y luego hacer la auditoría, me parece que es un poco antipráctico, por lo menos, y cruel para esa persona. Esto es lo que objetivamente nosotros estamos manifestando. Nosotros no votamos emergencia en discapacidad porque somos kirchneristas, ni votamos la recomposición de los ingresos de jubilados porque somos kirchneristas. Damos fundamentos claros y concretos. 320.000 pesos es el ingreso hoy de un jubilado.
con el bono 390.000. Eso está por debajo de la canasta básica. Pero además está pendiente el 8% de recomposición de la inflación que quedó pendiente de enero del 2024. Todos estos temas, antes de votarlos, lo que sea, ¿se debaten con el gobernador de Neuquén o la banca de Osvaldo Giancafilo es netamente de tu persona? No, tenemos diálogo. Yo tengo diálogo fluido con el gobernador. Dialogamos sobre estos puntos. Él estuvo de acuerdo con esta posición de acompañar la emergencia en discapacidad. También respaldó lo que era la insistencia al veto, a la insistencia a la ley que daba el incremento a los jubilados y el rechazo al veto. Y también tuvimos un diálogo, y te doy aquí una primicia porque se está hablando a nivel nacional de esto. Ayer escuché vi una nota en Clarín, con lo cual LM Neuquén tiene que tener la data precisa de esto. Bien, a ver. Nosotros ATN y lo que tiene que ver con el impuesto, el producido del impuesto a los combustibles líquidos, no solamente yo estuve ausente en esa votación de ATN, sino que además quiero adelantarte que nosotros no vamos a acompañar el proyecto tal cual está. Bien. Porque esto demuestra claramente cómo las provincias grandes que tienen más diputados y el centralismo porteño definen el destino de los neuquinos. ¿Por qué? ¿Por qué? ATN, que aplican ley de coparticipación. ¿Quién pierde? Neuquén. ¿Pero eso no se cocinó entre los gobernadores? Sí, claro. Se cocinó lo que tenía que ver con poder redistribuir ATN y redistribuir el producido del impuesto a los combustibles líquidos. Sí. Lo que no se resolvió y se tenía que debatir en el Congreso era la metodología. Nosotros, ¿qué sostenemos? Por ejemplo, el producido del impuesto a las transferencias de los combustibles, nosotros consideramos que tiene que ser proporcionalmente directo a lo que se consume de combustibles en la provincia de Neuquén. Bien. Porque si vos me atás ese producido, o cuál es la idea que han pergeñado las provincias grandes, 25% en partes iguales para todas las provincias y el 75% aplicación de ley de coparticipación. Claro, cuando vos mirás el número, lo que Neuquén le aporta a ese fondo, de acuerdo al consumo que hacemos todos de los combustibles líquidos, es superior a lo que nos va a tocar en la aplicación finalmente de la distribución de los fondos. Claro. Perjudica a Neuquén. Entonces, ¿sabes qué? Preferimos que el presidente vete esa ley. Y preferimos que esa discusión la tenga en todo caso con el Ejecutivo Nacional cada provincia. Y nuestro gobernador Rolando Figueroa evaluará la mejor estrategia para discutir la distribución de los ATN y la de los combustibles. ¿Atado sabe a qué? ¿Sabes a qué? A la productividad de la provincia de Neuquén. Mira, hoy nosotros de cada 100 pesos que le aportamos a la nación, vuelven 51. Formosa, de cada 100 pesos que le aporta la nación, le vuelven entre 700 y 800. Claro, es que si no dan las cuentas, ¿no? Entonces, ¿qué queremos discutir nosotros? Si Neuquén tiene un Estado eficiente, el gobernador ha puesto en orden las cuentas, ¿eso no gravita? Bueno, tendría que gravitar. Pero además, tendría que gravitar también que el producido del gas y petróleo le significa divisas a la Argentina, y allí te hago otra comparación. Del 4% que le aporta Neuquén al Producto Bruto Interno argentino, ¿sabes cuánto le vuelve? 1.8%. Claro. Lo último, y apelo a su capacidad de síntesis, ¿cómo ve, o mejor dicho, reformulo, qué lugar ocupa Osvaldo Giancafilo en el armado político de la neuquinidad de Rolando Figueroa? Bueno, nosotros ya hace tiempo venimos generando una masa crítica que tiene que ver con la renovación, no solamente de los cuadros políticos del Movimiento Popular Neuquino, sino también en lo que hace a las ideas. Nosotros tenemos que saber que tenemos que pasar de un MPN analógico a un MPN digital. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que rearmar nuestro esquema a la hora de hacer política. Claramente los partidos están en una crisis profunda. Solo el 6% de la población cree en los partidos políticos. O sea que no es solo un problema del MPN.
recuperar el MPN bueno, ese MPN que hizo muchas cosas por la provincia. Bueno, que la siguiente pregunta iba a ser, ¿dónde va a estar Osvaldo Giancafilo una vez finalizado su mandato como diputado, que entiendo que es 10 de diciembre, ¿no? 10 de diciembre vuelvo a Neuquén, eso es algo que hemos dialogado con el gobernador. Mi paso en el Congreso era terminar la gestión que comenzó el gobernador Figueroa en el 2021, con lo cual mi idea es volver a Neuquén, pero insisto, estoy en el camino de poder trabajar el año que viene en la reconstrucción del partido junto a muchos compañeros. Esto no es un tema individual, esto es un tema colectivo y también escuchando mucho, pero sí adelantarte que estoy comprometido con la campaña también de la neuquinidad que encabeza Julieta Corrosa, que encabeza también Karina Maureira, porque estoy convencido que a nivel nacional yo no quiero, y acá también te cuento algo, dictamen de minoría sobre sistema previsional argentino, sí, firmado por el oficialismo de La Libertad Avanza en el Congreso Nacional. Plantea en su artículo 3, inciso G, la posibilidad de que la caja provincial de jubilaciones de Neuquén pase a la órbita nacional. Por favor, que no administren nuestra caja, porque la verdad han hecho un desastre con el sistema previsional argentino. Hay una deuda todavía incluso del gobierno nacional para con Neuquén. Más de 300.000 millones de pesos, donde el gobernador lo que está pidiendo, y me parece atinado el planteo, es, por ejemplo, propiedades, inmuebles que tiene el gobierno nacional ociosas en la provincia de Neuquén, lo entregue a cambio de esa deuda que tiene. Entonces, la caja provincial nosotros queremos que siga siendo neuquina, el instituto tiene que seguir siendo neuquino e insisto en esto, no queremos que la nación venga a la provincia de Neuquén a quedarse con nuestra caja de jubilaciones porque han tenido muy mala praxis a la hora de conducirlo. No solo esta gestión, sino también las anteriores. Hace 30 años el sistema previsional argentino está quebrado. Diputado, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Osvaldo Giancafilo, diputado nacional, nos acompaña hoy en la mesa de Baja la Data. Lo pueden ver en el canal de LM Play. Se va a quedar grabada obviamente la nota. Y nos metemos con el último tema de la jornada. Los